Nos encontramos con Alejandro Palacio Restrepo, un egresado politólogo de la Universidad Nacional, y que nos va a hablar básicamente del tema de la dicotomía entre el federalismo y el centralismo que se encuentra aquí en el país Colombia. Entonces, para eso, queremos preguntarte básicamente desde el principio, ¿de dónde nace este choque de ideologías entre el centralismo y el federalismo colombiano? Pues primero valga decir que todo esto surge a través del proceso de independencia que se vive a principios del siglo XIX aquí en Colombia, en donde, digamos, el virrey era la representación del rey en estas tierras, en el reino de la Nueva Granada como tal, en el virreinato, y cuando se produce este corte por la independencia, empiezan unas luchas intestinas para determinar cuál es la mejor forma de distribución del territorio, la mejor forma de gobierno para la toma de decisiones y por ende para el control del territorio, buscando pues empezar a constituir un Estado soberano, independiente del rey y de España. Esas luchas empiezan a constituirse, digamos, basadas en que las grandes diferencias que se tenían en la sociedad, que era una sociedad colonial con unas bases culturales muy arraigadas en España, estaban muy ligadas a que en su momento en el virreinato las decisiones que se tomaban por unas pocas personas, ¿sí? Y en esa medida se tomaban muy desde la centralidad, que en ese momento la capital era Santa Fe de Bogotá. Cuando se empieza a considerar el asunto de las regiones que estaban apartadas de la centralidad, la capital en este caso eran, digamos, como regiones que estaban aisladas en la toma de decisiones, se empieza a considerar la posibilidad de que también las regiones pudieran tomar sus problemas y pudieran tener la posibilidad de acuerdo a sus necesidades, intentar solucionar sus problemáticas. Entonces empiezan a surgir algunas corrientes diversas, todo eso arraigado un poco con lo que venía sucediendo también con la independencia de Estados Unidos en 1776, en donde al final de cuentas, digamos, también se estaban dando estas discusiones, cuáles eran las formas más indicadas de gobierno para poder estructurar un Estado como tal, y aquí empiezan a tenerse esas discusiones sobre cuál era la mejor forma de organizarse. Digamos que esa es la raíz, una raíz española muy centralizada que empezó a cuestionar si el centralismo era la forma ideal para la toma de decisiones y qué tanta independencia deberían tener las regiones en cuanto a su construcción y en cuanto a la posibilidad de cambiar pues como sus necesidades y sus problemáticas. Y hablando de eso, entonces también nos encontramos con una especie de momento de corte en donde ya no se trata tanto de cómo vamos a organizar el gobierno, sino de unas ideologías políticas mucho más fuertes. Es decir, entonces hay un choque ya no solamente a través de, bueno, cómo queremos organizar el país, sino también de esos momentos en donde, por ejemplo, los partidos que son el conservador y el Partido Liberal empiezan a encontrarse y empiezan a cambiar lo que conocemos como federalismo y centralismo. ¿O qué es lo que sucede en ese momento? Pues las discusiones entre centralismo y federalismo se empezaron a ver, digamos, fuertemente como un primer conflicto en lo que se conoce el periodo de la patria boba. Y es que entre algunos de los próceres de independencia empiezan a pelearse sobre quién era los que iban a tomar las decisiones y si sobre los territorios se organizaban de forma independiente o con una potencial centralidad en Bogotá, ¿cierto? Ahí estaba Camilo Torres, ahí estaba Antonio Nariño, pues dándose todas esas luchas. Entonces digamos que ese es como el primer gran conflicto o choque entre los recién independizados que estaban tratando de constituirse como una república. En ese punto específico, digamos, empiezan a lo largo de la primera mitad del siglo XIX, 1800 como tal, algunas posiciones. Los que quizás se recuerdan más es la posición de Simón Bolívar y la de Santander, que fueron como los dos grandes exponentes que en su momento fueron aliados políticos y militares, y después empiezan a tener como algunas diferencias ya conocidas pues a través de la historia. Sin embargo, todo eso va mutando y cerca de mitad del siglo XIX empiezan a constituirse dos partidos hegemónicos, que es el liberal y el conservador, en donde empiezan ya no solamente a preocuparse por el asunto ligado a la construcción del territorio, cómo se iban a distribuir o qué tanta autonomía se iban a tener las regiones para la toma de decisiones, sino que empieza a constituirse ya un asunto mucho más transversal, ligado a ideologías políticas, a un asunto muy ligado a la forma en cómo el Estado debía interactuar, por ejemplo, con la iglesia, el asunto de la familia, el asunto de cómo empezar a educar a las personas para poder, digamos, como entablar unos ideales
de sociedad. Entonces ya ahí no solamente ya es una discusión entre centralistas y federalistas que digamos empieza a desdibujar y pasa a una discusión mucho más ligada a un asunto de principios, a qué tan laico debería ser el Estado o qué tan apegado a la religión debería ser, el asunto ligado a que la educación debería estar fundamentada en qué valores y en qué principios, el asunto ligado al Estado muy cercano a la idea de Dios o muy alejado a esos principios pues religiosos, y ya ahí empiezan a tenerse pues como otros elementos que ya abarcan digamos como otro tipo de esferas mucho más amplias en la sociedad, el asunto económico, el asunto político, el asunto cultural, el asunto social, mucho más amplio para poder pues digamos vivir los procesos entre los conservadores y los liberales después de la segunda mitad del siglo XIX. Y hablando de esos procesos y de esos momentos que hacen cambios tanto de orden político, de orden social, incluso económico, entonces aquí preguntando por tu opinión, ¿ha sido la centralización excesiva que se ve aquí en el país Colombia la fuente de gran parte de los problemas de orden político, social y económico que se ven en la actualidad? Yo creería que no es lo único, pero como todo elemento entra a jugar un papel importante en lo que somos hoy por hoy como sociedad y como país y nación. En ese punto específico, valga aclarar que en el periodo de la hegemonía conservadora, que fue entre 1886 y 1930 aproximadamente, en ese periodo hubo una consolidación de algunos principios que quizá llevan a que nuestra sociedad tenga una base muy conservadora. ¿Por qué? Porque en ese periodo, que es la constitución de 1986 y todo lo que viene a partir de eso, se empiezan a ligar mucho el Estado con la forma en cómo la Iglesia tenía control, ¿cierto? Antes de eso hubo otras constituciones, la Constitución de Río Negro, que fue pues como esencialmente liberal, que planteaba otro tipo de cosas, pero la del 86 fue muy centralista. Entonces se encontraba en Bogotá como todos los elementos para poder empezar a darle fuerza a todo eso que se basa ya en asuntos ideológicos mucho más gruesos, no solamente del centralismo, sino el asunto de la economía, el asunto de los terratenientes, el asunto de la Iglesia, y ahí digamos que empieza a fundarse durante aproximadamente 44 años, que es un periodo amplio en comparación con otros periodos políticos de la historia de Colombia, unas bases para que nosotros nos concibamos como la sociedad que tenemos hoy, ¿cierto? O sea, es una base fuerte y digamos que sí tiene un arraigo importante. Eso para decir que, digamos que con esas luchas en la segunda mitad del siglo XIX se empieza todavía, digamos, como algunos conflictos muy ligados a que todavía había mucha inestabilidad, pero la hegemonía conservadora, yo de acuerdo pues como a las cosas que uno lee y a la forma en cómo entiende la sociedad, sí tuvo una gran imponencia en lo que hoy somos como sociedad, y por ende el centralismo yo creo que sí tiene pues como su grave responsabilidad en entender lo que hoy como el país somos. Pues bien, ahora yéndonos más a la actualidad, ¿es posible pensar en una Colombia federalista en el siglo XXI? Pues yo veo muy difícil que eso se pueda dar, porque digamos en el transcurso institucional nuestra república ha perfilado todas las acciones institucionales y la forma en cómo se concibe como sociedad, como nación, desde la capacidad central de toma de decisiones. Institucionalmente eso es muy importante porque, digamos, hay cierto avance periódico institucional que hace que la sociedad se prepare para esas decisiones desde un asunto muy ligado a la constitución de las instituciones. En otros términos, tendríamos que reformar completamente todas las instituciones para poder pensar. Digamos que no es un asunto radical decir que somos completamente centralistas, porque no lo somos, ¿cierto? Pues en la teoría no lo somos. Somos una república unitaria con las entidades territoriales descentralizadas, ¿sí? Okay. Pero yo creo que eso es lo que se buscó con la Constitución del 91, y es tratar de quitarle esa carga central tan fuerte a las instituciones, dándole un poco de autonomía a las instituciones sin tener que dar una transformación tan amplia como sería pasar del centralismo al federalismo.
En otras palabras, lo que buscó quizá la Constitución en su momento con esa reforma fue encontrar un punto medio entre los unos y los otros, entre lo que era centralismo y federalismo, entendiendo que pasar del uno al otro, primero es un extremo, y aparte de que es un extremo, digamos, representa unos nuevos retos para las instituciones y para la sociedad, que quizá como sociedad no estamos en este momento preparados para vivir.